Jesús, la sangre de Jesús y un nuevo corazón. Solo de Jesús, la sangre de Jesús, que nos recuerda, nos esfuerza. Solo de Jesús, la sangre de nosotros, y nos sanado, y nos amado, mi Dios. Solo de Jesús, mi Dios, que Dios en la tormenta yo nombra nunca cambiarás, no importa dónde esté, en tus manos están todas mis lágrimas, el mismo serás, no importa dónde esté. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, ahora que me llames, tú me llevas más allá de lo soñado, y de los pasos que hemos llevado, mis delicias. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, ahora que me llames, tú me llevas más allá de lo soñado, y de los pasos que hemos llevado, mis delicias. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames, tú me llevas más allá de las soñadas, y de las El mismo serás, no importa Dios te bendiga. Te estamos haciendo una invitación. Si Dios permite, el próximo año estaremos yendo al país de Israel y será de gran bendición para todos y cada uno de nosotros compartir esta hermosa tierra y los lugares bíblicos. No solamente aprender de la Escritura viendo literalmente los lugares, sino también absorbiendo todo lo que tiene que ver con la cultura, la arqueología, la geografía y más. Si estás interesado en este viaje, por favor déjanos un correo electrónico, tal y como se muestra aquí abajo. Y esperamos puedas acompañarnos el próximo año para recibir lo que nosotros pensamos es una gran bendición de parte de nuestro Dios, juntos en armonía. Dios te guarde, te bendiga. Soy Ricardo Barrera. Gracias. Shalom. Shalom. El 26 del mes de Nisan, esto es aproximadamente abril, en el año 1245 antes de Cristo, o 2516 años después de la creación, a la edad de 110 años murió Josué. Su nombre pasaría, como veíamos nosotros el día de ayer, de ser la salvación solamente a la salvación de Jehová para el pueblo de Dios. Su servicio a Dios inició por 40 años sirviéndole a Moisés. Sus ojos vieron la tierra prometida antes que todo el pueblo de Israel. Su fe y aptitud fue que al regresar dio un mensaje de esperanza. No importa qué tan grandes estén los cananeos, esta es una tierra donde fluye leche y miel. Así de grandes son los cananeos, pero así también de grandes son los frutos que hay. Así que Dios nos la va a entregar. Él y Caleb caminaron por 39 años después para ser los únicos que entrarían después a la tierra prometida. Pero él sería el líder que dirigiría al pueblo a los 82 años, sirviéndole a Dios por 27 años. Y antes de morir, cerca de los 110 años, es cuando Josué lleva a cabo este mensaje realmente de salvación hacia el pueblo, pero también de respeto a la autonomía de ellos. Josué respetaba la autonomía de cada una de las familias y sabía que él tenía autoridad sobre el pueblo como líder, pero autoridad solamente sobre su familia para elegir si servirían a Dios o no. Y entonces en su discurso antes de morir, dice en Josué 24:15, y si mal os parece servir a Jehová,
Esta parte está basada con la experiencia. Nosotros decidiremos, según nuestra experiencia, si el tiempo que le hemos servido a Dios vale la pena o no, si la respuesta de parte de Dios es buena o no. Por eso Él dice, si ustedes piensan que ha sido malo servir a Jehová, entonces ustedes elijan. Esta es la libertad que tienen ellos. Cada uno de aquí, Dios nos dio una esposa. Cada uno de aquí, Dios nos dio hijos. Cada uno de aquí, Dios nos dio una vida. Cada uno de aquí, Dios nos dio un libre albedrío. ¿Qué indica? Que somos libres de decidir. A un Dios que nos dio la vida, no va a elegir por nosotros. Él va a colocar todas las circunstancias para que elijamos lo que nosotros decidamos. Pero Él no elige por nosotros. Porque al crearnos a su imagen y semejanza, sabe que cada uno tiene libre albedrío y cada uno va a decidir basado en la experiencia que tenga. Si yo te preguntara a ti, ¿cuántos años le has servido a Dios? Algunos dirán 1, otros 5, otros 10, otros 20, otros más de 30. Y la pregunta es fácil. ¿Ha sido malo servir a Dios? Esto es, ¿cuál ha sido tu experiencia en cuanto al servicio a Dios? ¿Acaso Dios te ha dado algo malo en toda tu vida? Si comparamos en porcentaje lo bueno y lo malo, estamos seguros que en su mayoría el porcentaje malo es mucho menor, tal vez al 10 o al 20%, pero solamente que a veces no nos damos cuenta de las bendiciones que Dios nos da. El hecho de estar vivos es bendición. El hecho de hallar esposa es bendición. El hecho de tener hijos es herencia, es bendición. El hecho de vivir en un país como en el que vivimos, hermanos, es bendición. Porque aquí podemos venir a adorarle este día a Dios. Hay países en los que no se puede hacer eso. Esto no se puede hacer en Irán. Esto no se puede hacer en Corea del Norte. Esto se batalla en Afganistán. Esto se batalla en Irak. Estamos viviendo en un país que nos da esa bendición de poder elegir. Así que la pregunta sería, ¿acaso no es bendición servirle a Dios? Pero si mal les parece a ustedes, entonces escogeos a quién vamos a servir. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres. Hablamos solamente de 4 ídolos, pero ¿cuántos dioses hay a los cuales le podemos servir? O la mejor pregunta sería, ¿en qué pasamos la mayoría de nuestro tiempo? ¿En qué pasamos la mayoría de nuestro pensamiento? Si pudiéramos poner en nuestro pensamiento, nuestra mente y corazón en varios departamentos, diríamos, ¿el mayor porcentaje está realmente enfocado en Dios, en su obra y en su adoración? O diríamos, está más enfocado en el trabajo, está más enfocado en la familia, está más enfocado en la vanagloria de la vida, en la vanidad de la vida, en la idolatría de la vida, en el concepto de la vida. Y entonces la elección es nuestra. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Ve la importancia del yo. Yo no puedo pedirle a mi esposa y a mi hijo que sirvan a Dios si yo primero no les sirvo. Yo no puedo pedirle a la iglesia que le sirvan a Dios si yo primero no les sirvo. Debe haber completamente un dominio propio. Por eso dice Pedro, añadid a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento, y al conocimiento dominio propio. Esto es, solamente yo, solamente tú, solamente nosotros decidimos a quién le debemos de servir. No podemos esperar como los fariseos, poner un peso sobre el pueblo, sobre mi familia, sobre mi esposa, que yo no pueda cargar antes de ellos. Porque en ese caso sería un hipócrita y el sermón de la hipocresía caería sobre mí. Yo es importante. Yo realmente amo a Dios. Yo realmente reconozco quién es Dios. Yo realmente veo la obra redentora de Jesús. Eso es importante, yo, la convicción que yo tengo, porque primero es yo y esta es la importancia. En Romanos 12, versículo 1 y 2, dice la Escritura, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Esta palabra, hermanos, culto, es una palabra muy interesante en el griego. Culto
requiere orden, culto requiere organización. ¿Sabes tú que cuando se pensó cómo ponerle a estos nuevos automóviles a inicios del siglo pasado en Nueva York, que tenían que llevar un orden? Salían de un lado y llegaban a otro lado, tal como fueron las naves o los barcos antes. Salían de Inglaterra, llegaban a Nueva Inglaterra. Decían, ¿cómo les podemos llamar ahora que estarán estos automóviles navegando dentro de las calles de Nueva York? Y le pusieron una transliteración griega, taxis. Taxi requiere orden. La idea de un taxi es la traducción de culto. Culto es el orden racional que tenemos aquí. Esto es, yo, si quiero que mi familia le sirva a Dios, si quiero que el pueblo le sirva a Dios, Josué tenía que tener un orden en su vida. Y el orden requiere priorizar. ¿Quién es primero en mi vida? ¿Quién es segundo en mi vida? ¿Quién es tercero en mi vida? Josué decía, para mí, Jehová es primero. Es el primer lugar. Es el culto racional en mi razón, pudiendo evaluar qué bueno ha sido Jehová conmigo. Josué entiende, nos sacó de Egipto de servidumbre. Josué sabía lo que era vivir en la servidumbre. Nos llevó en el desierto, desde Mara a Refidim, a Elim, al Sinaí, de Cades a Cades. ¿Y qué sucede? Josué sabe que Dios estuvo con ellos. Él sabe que era bueno servirle a Dios. Él entiende que esto era algo muy bueno porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza. El concepto es que él sabía que tenían que adorar a Jehová porque estaba una hermosura en su santidad y por 40 años lo había visto. Ahora por 27 años habían vencido las 7 naciones cananeas, habían conquistado los 31 reyes en Canaán y le dice al pueblo, Dios ha sido bueno conmigo, pero ustedes tienen su propia experiencia. Ustedes evalúen si está de más, si es malo servirle a Dios. Y eso tiene que ver con el orden. ¿Cuál es la prioridad de Josué? Pablo dice, ¿cuál es mi culto racional? ¿Podré entregar mi cuerpo en sacrificio vivo? Puedo, si tengo un buen culto racional, si está ordenada mi mente. No os conforméis a este siglo. Fíjense lo mismo que le dice Josué. ¿Quieren seguir adorando a los dioses de los amorreos? ¿A los dioses de sus padres los egipcios? Porque cuando los adorábamos estábamos en servidumbre. Si adoramos a dioses de los amorreos, vamos a tener un fracaso y destrucción como ellos lo tuvieron. ¿Por qué? Porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza. El concepto es, no te conformes a este siglo. ¿Qué significa conformarse? Hacerse a la figura, hacerse a la misma forma, ser igual que todos. Pablo le dice a Timoteo, porque el que quiera vivir piadosamente padecerá persecución. Esto es, si tú y yo no tenemos problemas en el trabajo por nuestra fe, en la sociedad por nuestra fe, en la escuela por nuestra fe, y hay veces dentro de la iglesia por nuestra fe, algo está mal. Somos iguales que todos, nos estamos conformando como todos. Es hasta que rompemos el status quo, el modelo, el molde, es cuando sucede. No te conformes a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento aquí. Esto es aquí donde está el taxi. Todo esto es un caos antes de venir a Jesús. Es un entendimiento entenebrecido, dice la Escritura. Es con telarañas, oscuro, no sabes a dónde vas. Pero una vez que viene Jesús, pones todo en su lugar. Dios es primero. Servirle a Dios vale la pena, porque cuando le servimos y le obedecemos, tenemos bendición, porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y ¿qué? Y perfecta. Fíjate cómo tenemos que conquistar yo. Dice un proverbio judío, ¿quién es el más fuerte entre nosotros? El que puede gobernar sus propias pasiones. ¿Quién es el más rico entre nosotros? El que está contento con lo que tiene ahora. ¿Quién es el más sabio entre nosotros? El que puede comprender
con amor, porque se le está enseñando. En este concepto, cuando vemos el yo, es yo tengo que dominar mi propia persona. Por eso empieza eso. En la educación de Josué entiende, yo no puedo decir mi familia, mi casa, y yo, él dice yo primero. Yo soy importante. Y después el pueblo. Pero yo soy importante, preguntaríamos ¿por qué? Yo soy importante porque es yo y está incluyendo a su casa. Cuando se casa uno, nosotros tenemos gracias a Dios casi 32 años de casados. O sea, es difícil, hermanos, porque yo le digo a mi esposa que le doy gracias a ella. Ya le digo, mamá, no, mamá, pues tú no me acabaste de educar, me acabo de educar tal y porque me casé a los 17 años de edad. Y este concepto del matrimonio es difícil, hermanos. Pero es hasta que yo pongo en taxi, en orden, en culto a Dios, y que ella, yo y ella, ponemos a Dios en primer lugar. Entendemos el organigrama. Ella entiende que Dios me hizo varón y que me dio la casa. Y cuando nos casamos, le decimos esto a la gente. Recibimos la autoridad de parte del Padre, de parte de la esposa hacia nosotros. Y ahora ella está bajo nuestra autoridad. Y la autoridad no es para aprovecharse de ella, no es para abusar, un abuso de autoridad. Trae una responsabilidad. Y la responsabilidad está fundamentada y arraigada al amor. Si no amamos a nuestra esposa, ¿cómo la podemos dirigir? Pero primero yo, y luego mi casa. Y la casa incluye a los hijos. La palabra casa viene del hebreo beit. Beit indica casa, que es familia, que es templo, que es palacio. O sea, es lo mismo. Esto es yo y mi casa serviremos a quién, a Jehová. Y los principios que entendía Josué eran importantes. ¿Cuáles eran los principios? Y tú y yo tenemos que entenderlos. Los principios son estos, hermanos. Los principios de servicio son estos. Josué sabe que ya es viejo y dice, yo ya soy viejo y avanzado de años. Pero entiende los principios. Y dice así, yo recibí este mensaje de la palabra de Dios. Y él le dice a ellos, no se aparten ni a diestra ni a siniestra. Hermanos, este es el libro más importante de la vida. Lo debes de leer, no como un libro de lectura, sino como un manual de actuación. Lo recibes para actuar. No te apartes, dice, ni a diestra ni a siniestra. Josué entiende que el secreto de la bendición se encuentra en la obediencia, porque la obediencia está casada con la bendición. Y sabe Josué que si obedece le va a ir bien. Le dice al pueblo, no os apartéis de ellos. Y les dice cuáles son los errores a evitar. Errores cíclicos. Les dice lo siguiente. Errores a evitar. Número 1, no te mezcléis. No os mezcléis. Esto es un concepto muy importante, hermanos. ¿Recuerdan cuando estaban los hijos de Aarón, el sumo sacerdote, y ofrecieron un incienso a Dios? Dice que fue un incienso extraño. En el hebreo la palabra extraño significa igual como se ofrecía a los dioses ajenos o a los dioses extraños. Ellos dijeron, si así se le ofrece el incienso a los dioses dentro de la tierra prometida, dentro del Negev, del desierto del Negev, porque iban por ahí por Kadesh, dice, vamos a hacerlo igual. Ellos tomaron muy liviana la ley de Dios y por eso fueron consumidos. No mezcles, no te mezcles, no os mezcléis. Es tan importante, hermanos. Nosotros somos santos, apartados con un propósito. La anatema es apartado con el propósito de ser destruido, pero nosotros somos apartados con el propósito para servirle a Dios. No te mezcléis. Esto es como dijo el profeta, ellos se conviertan a ti y no tú a ellos. No hagas tú lo que ellos hacen. No os mezcléis. Número 2, no os apartéis. Notes, si os uniereis, no hagas esto. Dice, si concertaréis, dice, con ellos, dice, no hagas matrimonios con ellos. No dejes que tus hijos se mezclen con ellos. Déjame decirte algo, hermanos.
La conversación más importante que tienes que tener con tu hijo y tu hija. Le hablo a aquellos que todavía tenemos hijos, hermanos. Es tan importante porque les hablamos de la educación, les hablamos de su carrera, les hablamos de trabajar duro. Pero lo más importante, hermanos, es la esposa que van a tener. Y aunque no creas, tu hijo te está escuchando. Y lo más importante de la esposa que van a tener, dile, asegúrate que sea una mujer que tenga su orden, su prioridad, sus valores bien colocados, que Dios sea importante para ella. Asegúrate que la mujer ame más a Dios de lo que te va a amar a ti. Y todo va a estar bien. Y todo va a estar bien, hermanos. Ellos entienden que si se mezclan con ellos, pierden sus generaciones. En la primera lección les decía cómo las iglesias en inglés se van apartando, porque se van mezclando. Hay un suceso importante en los últimos 50 años que sucede a la iglesia, hermanos. Hay una confusión total. Si la iglesia de Cristo es parte del resto de las denominaciones cristianas, por lo cual se mezcla. ¿Con quién te vas a casar? Y dice tu hijo, es una cristiana. Ok. Tú asumes que es miembro de la iglesia de Cristo y después descubres que no. No os mezcléis. Son conceptos que ellos entienden. ¿Cuál es el peligro de mezclar? La consecuencia es que si sucede esto, Dios los va a arrojar. Van a hacer lazo, van a tropezar, los van a azotar, van a tener espinas hasta que perezcáis. La desobediencia traía maldición para ellos, según dice el discurso. Y dice él, no traspasaréis el pacto de Jehová. ¿Por qué? Porque la ira de Jehová se va a encender sobre vosotros. Hay una expresión que menciona mucho el rey David y los escritores del Antiguo Testamento. Dios es rico en misericordia. Y dice, ¿tardo para qué? La ira. Y yo recuerdo esto muy vívidamente porque cuando se traduce tardo para la ira, en hebreo literalmente es Dios tiene una nariz muy grande. Y tú dices, ¿pero por qué? O sea, ¿por qué dice nariz grande? Está comprobado por la neurociencia que cuando uno respira, calma en gran manera su posición cardíaca y templa su ambiente, su templanza, su paciencia. ¿Qué sucede? ¿Recuerdan de algún comercial cuando éramos pequeños? Decía, si te enojas, cuenta hasta 10 y respira. Dios tarda para irarse. Cuando nos ve, dice, te dejé cruzar la frontera y mira cómo la cruzaste. Te dejé tener trabajo. Te dejé casarte, tener hijos y prosperar. Te has engordado, no solamente secularmente, pero físicamente. Te dejé esto, dice. ¿Pero para qué? Mira cómo ahora sirves la provisión y no al proveedor. El concepto es que Dios ha respirado profundamente, porque si no, hermanos, ya nos hubiera consumido en su ira. Dios tiene paciencia, pero la elección es nuestra. ¿A quién vamos a elegir? Porque entendemos el yo. Josué entiende los principios de servicio. Hay bendición dentro de la obediencia. Dice, si tú me obedeces, dice, un varón tuyo van a ser como 1000. La iglesia, hermanos, cuando tiene varones que aman a Dios, 2 o 3 son como 1000 varones, hermanos. A veces son 1000 varones y nadie le sirve a Dios, porque tienen en su vida, en su taxi, un orden distinto. Ellos están más enfocados en el trabajo, más enfocados en el hobby, más enfocados en otra cosa que en el Señor. Dice, pero si obedeces, un varón será como 1000. Número 2, si obedeces, te voy a proteger contra todos tus enemigos. Si me obedeces, voy a destruir a todos tus enemigos. Y si me obedeces, te voy a dar la tierra. Y no solamente ello, si obedeces,
te voy a dar la tierra, te voy a dar la ciudad, te voy a dar la morada, te voy a dar la viña, los olivares y te voy a dar comida. Por eso lo más importante, hermanos, a gobernar es yo. Porque para que yo pueda servirle a Dios, a quien más debo de... ¿Quién es más fuerte entre nosotros? Decía el rabino. El que puede gobernar sus pasiones. Yo. Esto es, yo primero y después mi casa. Si yo tengo dominio propio, puedo extender al dominio matrimonial, al dominio familiar y al dominio colectivo. Pero lo más importante sigue siendo yo. El dominio propio. Esto es, ¿puedo yo servir a Dios? ¿Puedo servirle yo a Dios, sí o no? Debo de gobernar mi vida, hermanos. Si no nos gobernamos a nosotros mismos, ¿cómo podemos gobernar nuestra vida? Y nuestra vida está basada en 3 partes. Lo menciona la primera carta a los Tesalonicenses capítulo 5, cuando habla acerca de que entreguemos toda nuestra vida, todo nuestro ser, dice, espíritu, alma y cuerpo, habla la Biblia. Ahora, gobernar el espíritu indica que, hermanos, puedo gobernar la parte transparente, la parte invisible, la parte interna, mi corazón y mi mente, mis emociones y mis sentimientos. Puedo gestionar bien todo, puedo gobernar todo, para que de esa manera pueda decir, yo y mi casa serviremos a Jehová. Porque la gente no ve el espíritu, pero ve la manifestación del espíritu. Porque manifiestas son las obras de la carne. ¿Dónde se gestionan? Adentro. ¿Qué dijo Jesús? No lo que contamina al hombre es lo que come, sino lo que sale del hombre es lo que contamina al hombre. ¿Qué quiere decir con esto? Porque ¿de dónde vienen los homicidios y los adulterios y los robos? Dice, de acá adentro. O sea, ¿por qué robo? ¿Por qué hago fraude? ¿Por qué? Porque no puedo dominar mi codicia. Porque soy envidioso. Y a veces dentro de mi adoración le pido a Dios por lo que no debo de pedirle. Pedís y no tenéis, porque pedís ¿qué? Mal. Este gobierno sobre el Espíritu es importante y lo único que nos ayuda es el Espíritu de Dios, el cual nos gobierna a nosotros. Luego tenemos que gobernar nuestra alma. Es importante. Yo, para entender este concepto, porque es un concepto de gran teología, les digo, el alma, haz de cuenta que es como la ventana entre lo invisible y lo visible, entre el espíritu y el cuerpo. Es lo que conecta a los dos. Por eso el alma que pecar, esa también ¿qué? Morirá. Y gobernar el alma indica ¿qué? Que gestiono de adentro hacia afuera lo que quiero que se vea. Y sobre todo gobernar la carne. Y la carne, hermanos, es difícil de gobernar. Es complicada de gobernar la carne. Yo y mi casa serviremos, pero antes de mi casa yo tengo que querer venir a adorar a Dios. Yo tengo que enfocarme en lo que voy a hacer para Dios. Yo tengo que, estando fuera, tener a Dios en mi pensamiento. Tengo que saber que Dios está como un arbusto ardiente en todo lugar donde esté, tanto en lo público como en lo secreto. Yo tengo que saber gobernar mi soberbia. Yo tengo que saber matar mi rebeldía. Yo tengo que quitar mi insubordinación y yo tengo que eliminar totalmente el pecado. De otra manera no puedo servir a Dios. Porque si en el exterior digo servir a Dios, pero dentro tengo ídolos, entonces yo soy un hipócrita. Y para que yo pueda servirle a Dios, la única manera de hacerlo es que yo tenga control sobre mí mismo y tenga control sobre los niveles del pecado. ¿Cuáles? El nivel de inconsciencia, el pecado aunque no conozco, porque hay pecados que no sabemos. ¿Cuál? El nivel de conciencia, el pecado que conozco. ¿Para qué leo la Biblia? ¿Para qué medito en ella día y noche? ¿Para qué venimos a la iglesia sino a aprender lo que Dios quiere de mí? Y una vez sabiendo lo que está mal, lo ordeno y doy prioridad al Señor y no a la carne. El nivel de corrupción, ¿por qué? Porque a veces el pecado te puede ir corrompiendo, a tal manera que puedes tener un nivel de influencia, puedes corromper a los demás y luego un gran pecado, porque se puede entrar en un pecado de profundidad, donde hay mucha oscuridad. Josué no podía decirle al pueblo, yo y mi casa, hasta que el pueblo viera que Josué amaba a Dios. Y los 110 años de servicio, hermanos, eran la muestra de que Josué amaba ¿a quién? A Dios. Imagínense a Josué, 82 años. Pregunto hago esta pregunta para ver. Levante la mano, ¿quién piensa que 82 años ya está grande de edad, Josué? Levante la mano.
Dice el hermano que tiene 80 años, dice, bueno. Pero fíjate qué interesante, hermanos, en el caso de Josué, hermanos, porque tú no puedes decir que tu vida ha terminado hasta el último día de tu vida. Tú tienes que servirle a Dios, aunque la carne no quiera, tienes que servirle a Dios. A veces dices, es que ya no aguanto. Fíjate, todos los que tenemos más de 40 años, yo les llamo el río Jordán. 40 años estuvieron en el desierto y pasaron el río Jordán. Y cuando uno pasa el río Jordán, hermanos, llega a Jericó y todo se derrumba. Y cuando uno pasa los 40 años, hermanos, de edad, hermanos, todo te empieza a doler. Yo no usaba lentes hasta los 46 años, hermanos. Y ahora cada vez le hago así. ¿Qué está pasando con mi vista? Todo se cae, hermanos. Se cae la vista. Se caen las fuerzas. Se cae el cabello, hermanos. Se caen los músculos. Es más, pierde uno músculo, hermanos. No creas que perdiste el peso porque estás adelgazando. Estás perdiendo músculo. ¿Ok? ¿Entiende esa parte? Entonces, cuando llega ese momento, todo se pierde, hermanos. Pero a un viejo, a un grande de edad, tienes que decir como José, yo. O sea, imagínate qué trabajo para Josué fue subir acá arriba de todo el pueblo. Y ya viejo, dice, ¿no saben qué? Yo, el tiempo que Dios me dé, yo he gobernado mis pasiones, sí he cometido errores, pero yo estoy dispuesto a servirle a Dios, porque primero es ese yo, hermanos, esa parte de yo primero y ya luego mi casa. Yo voy a servirle a Jehová hasta el último día de mi vida. Aunque tenga problemas con el cuerpo, aunque el cuerpo no me responda. Mira, la gente no entiende el concepto de los automóviles hasta que tiene un carro viejo. ¿Ok? Están los jóvenes, compran un carro, les empieza a fallar, quieren un carro nuevo. Ya no, un carro nuevo. ¿Tú te acuerdas cuando se te descomponía el carro? A ver, ¿cómo le hacías para componerlo para andar? Y no era como que me voy a comprar un carro nuevo para irme de aquí a Las Vegas, no. Agarra la carcacha oxidada y vieja y vámonos. Y un calor, no, el cuerpo es así, hermanos. Ya es una carcacha oxidada. ¿Y qué sucede? Yo tengo que dominar este cuerpo para servirle a Dios. Porque el rey David dijo, para mí es mejor estar un día en sus atrios que 1000 fuera de ellos. No importa el cuerpo, cuando se descomponga una parte del cuerpo, así voy a ir a la iglesia y así le voy a servir a Dios. Cuando no pueda caminar, me tendré que arrastrar como la mujer, pero estaré cerca de Jesús para tocarle el manto. Cuando necesite ayuda, le pediré a 4 que me lleven y me bajen del techo para estar en presencia del Señor. ¿Por qué? Porque hasta el día en que Dios me recoja, vamos a servir a Dios. Pero está en el yo, hermanos. Yo ya no puedo, dice la persona. Yo ya no. Déjenme aquí. Y luego se martiriza. Ya me quiero morir. Yo ya no puedo servirle a Dios. Ya no escucho, mi hijo. Estoy incómoda. Pues esfuérzate y sé valiente. No fue la excusa de Josué. Tú te imaginas a los 82 años más en el río Jordán. ¿Sabes qué, Señor? Siempre no. Yo ya no puedo, Señor. Vamos a subir hasta allá. No, olvídate. Ve el pueblo. No me traigan mis nietos. No los quiero ver en la casa. Me duele la cabeza. Llévenselos. Yo y mi casa, para extender este tipo de gobierno al dominio familiar, a la casa, tiene que haber una comunión perfecta entre el hombre y la mujer. Se entiende quién tiene la autoridad, ya lo hablamos esto ayer, pero más que tener la autoridad, amados, la esencia de gobernar en forma extendida la casa tiene que ver con el amor. ¿Tú crees que la mujer de Josué, cuando dijo el yo y mi casa, dijo, no, a mí no me cuentes? Ella entendía y había visto con sus ojos el poder de Dios en Josué. Y dice, si este se equivoca, me equivoco con él. Pero Dios nos va a bendecir porque estoy con él.
Hay una lealtad increíble con él. O sea, ella entendía que el amor que él le tenía era marido, amad a vuestras mujeres. El amor es el camino más excelente. Y la aplicación de la ley de Dios se hace por amor. La mujer respondía a él por respeto. ¿Tú crees que la mujer de Josué no sentía un amor profundo por él, hermanos? Totalmente, hermanos. Es bien bonito cuando ves, imagínate 82 años, no sé qué edad tendría su mujer. Vamos a decir que 80 años. Y ahí está Josué ahí con su mujer. Vente, mi amor, vamos a Jericó. Dale. No, yo no quiero ir. Vete tú. No, hermanos. La mujer respondía a él, hermanos. Hay una historia muy impactante de Ananías y Zafira, de la cual hablaba recientemente, hermanos. Era un matrimonio disfuncional. ¿Por qué? Porque los dos, en vez de apoyarse en lo correcto, se apoyaron en la complicidad de la falsedad. Es interesante esta historia, hermanos, porque cuando se habla de ello, hermanos, si la han leído en Hechos capítulo 5, ella debió haber dicho algo al respecto. O sea, una mujer es el cónyuge. El yugo no solo es para sobrellevar las cargas, sino para decir el camino a tomar. Fíjate, la importancia de la mujer, hermanos, en el hombre. Escúchenme, voy a hablar con las mujeres un momento, hermanos, ¿ok? Porque aunque estamos hablando de Josué, pero dice yo y mi casa, escúchame bien, ¿ok? Si tú no apoyas a tu esposo, es bien complicado servirle a Dios. Si tú no apoyas, es bien, o sea, el yugo que tomaste no solamente es para llevar las cargas, sino para mostrar el camino. Fíjate que Zafira, hermanos, mira, ellos vendieron una propiedad. Tenían dinero, Zafira ya, tenían billete. Y vendieron una propiedad, una heredad. Haz de cuenta como si le dijera yo, el hermano tiene 3 casas en Los Ángeles. Ya son 3 millones. Y entonces, no sé si hay hermanos aquí que tengan 3 millones, pero 3 casas, pero es un ejemplo. Entonces, ellos ven que todos están vendiendo sus casas y ella y él dicen, pues vamos a vender, pues todos están vendiendo. Si es el concepto de Dios, si todos venden, vamos a vender. Entonces, ¿ellos qué hacen? Venden la casa. Entonces, si vendes la casa de Los Ángeles en 1 millón, pues tú decides si le das eso a los apóstoles o no. Pero ellos dijeron, fíjate, la vamos a vender y le vamos a como que a sustraer. Ahora, la mujer sabe todo, hermanos, aunque diga que no sabe nada. Bien la mujer le hubiera dicho a este Ananías, ¿sabes qué, mi amor? No estés dando medio millón. Nos costó 1 millón, la vendimos, vamos a dar todo el millón. La mujer está ahí para ayudar al hombre a seguir el camino de Dios. Es más, en Efesios 5:21 dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. En la historia de Ananías y Zafira, ¿sabes cómo te das cuenta que ella sabía lo que estaba pasando, hermanos? Porque ella era cómplice, porque cuando él muere y cae por su mentira, viene ella después y a ella se le pregunta, ¿vendiste en tanto la heredad? Digo, tal vez Ananías había hecho tonta también a Zafira, le había mentido, pero ella estaba en complicidad, hermanos. ¿Por qué? Porque le dijo, sí, en eso la vendimos. Y dice, aquí están llegando los jóvenes de enterrar a tu marido, y dice, te va a pasar lo mismo a ti. Y murió ella. Esto te da un secreto en cuanto a la casa. En la iglesia, no solamente debemos tener hombres como Josué, varones de Dios, pero decía yo las semanas, tenemos que tener damas de Dios también. Fíjate, ¿qué es una dama? Una dama es una mujer noble y distinguida a la cual se le trata con respeto. Tú te vas a dar cuenta, hermanos. Ves en la iglesia varias mujeres, pero hay damas en la iglesia, hermanos. El porte, cuando hablan, el respeto. No son escandalosas. No son mujeres, ¿verdad?, que humillan a sus maridos en frente de todos. No sabe. No son mujeres que manipulan al esposo con un lenguaje corporal como los Dodgers, ¿verdad?, aquí de Los Ángeles. Con los dedos, está el esposo predicando y le está diciendo a la mujer. O sea, una dama de Dios es una mujer que se distingue
y que se trata con mucho respeto porque ayuda al esposo. Yo y mi casa indica que la esposa de Josué, hermanos, estaba en apoyo sin decir ninguna palabra, lo iba a apoyar a su esposo. Una dama de Dios es aquella mujer espiritual que ayuda con porte a su marido a tomar el camino del temor a Dios. Hay una estatua que se coloca en las cortes de Estados Unidos, viene desde la Grecia antigua, desde Roma, y le llaman la dama de la justicia. Y tiene varios símbolos. ¿Cuáles son sus significados? La venda representa las decisiones objetivas e imparciales. La balanza simboliza la consideración objetiva de los argumentos de las partes enfrentadas. La espada indica su capacidad de coerción para imponer la decisión que adopta. El código y serpiente indica la serpiente símbolo del mal, por lo cual la justicia pisa la cabeza del animal que ataca el código, el libro que reúne las leyes. Esto es, una dama de justicia es aquella que ayuda a su marido. ¿Qué debió haber hecho esta Zafira? Ananías, no hagas eso, Ananías. Y la mujer, ustedes saben, hermanas, puede ayudar. La mujer cuando quiere algo, mira, le busca y le busca y le busca. ¿A poco no, hermanas? Es como cuchillo de palo, no cortan, pero están tratando de cortar. Amén, ¿verdad? Y la mujer busca y busca y busca y sabe cómo, mi amor, mi vida, mi corazón. Y está buscando y buscando cómo. La mujer implica mucho, pero si es una dama, esto no está bien, mi amor, ¿qué vas a hacer? En esto no te apoyo. Tú dirás lo que sea, pero yo temo a Jehová. Imagínate si tú a Loida y a Eunice, si no hubieran sido damas de justicia, hermanas. Timoteo no hubiera sido como salió. Estas mujeres estaban enseñándole, fíjate, no digas que estás grande, dice la hermana, es que yo ya estoy vieja, mijito, no tengo ayuda, ya no puedo dar clase de niños. Aguántese. Esfuércese, ¿ya qué? No diga, yo ya acabé. No se acaba hasta que se acaba, hermanas. Imagínate a Loida y a Eunice, no, yo ya tenía este nieto, que se lo lleven de aquí. Andaba enseñándole su fe no fingida, le ayudó a su nieto, hermanos. ¿Cómo una casa le puede servir? Como abuelita, no solamente tienes que tomar el llavero y abrir el ropero. Como abuelita, tú deberes enseñar la justicia a tus nietos. Especialmente si ves que tus hijos no están haciendo nada, te los llevas. Timoteo aprendió de su abuela y de su madre. No dijo la abuela, yo ya tengo 82 años, yo no puedo, tengo artritis. ¿No dijo eso la abuela? La abuela hizo porque era una dama de Dios. Una dama de Dios es aquella que es temerosa de Dios. Es aquella que entiende que es mejor servir a Dios aun que a su marido. No, pues es que yo me sujeto. Mi marido me dijo que fuera por 3 cervezas, yo me sujeto. No. Es menester servirle a Dios antes que qué, hermanos. Y eso incluye al marido. Esto es aquella que entiende que es ayuda idónea para asistir en aquellas cosas que el esposo no ve o no quiere ver, hermanos. A veces nosotros nos hacemos de la vista gorda. No veo. Pero la mujer, no, mi amor, ve, mira, con la lupa, ponte los lentes, ve. ¿A poco no ves que esto está mal? Sirvámosle a Dios, ve cómo ha sido Dios bueno con nosotros, cómo nos ha sanado. La mujer es la conciencia del hombre que al finalizar el día en la misma cama le dice, mi amor, demos gracias a Dios por todo lo que recibimos. Ora, por favor, mi amor. Es aquella mujer que entiende que la colaboración puede salvar su vida y la de su marido. Es aquella que entiende que la adoración a Dios inicia en el espíritu y es dirigida por la verdad. La pregunta es, ¿eres una dama de Dios? ¿Cómo necesitamos damas de Dios en la iglesia, hermanos? Que comporte, digan, si la hermana habla, vamos a escuchar las demás jóvenes hermanas. Porque la hermana no habla por calumniadora, ni por chismosa, ni por entremetedora. No, ella habla porque tiene que decir algo. Fíjate qué interesante, hermanos. Qué curioso. Y el varón de Dios, hermanos, es aquel que entiende que la bendición está tomada de la mano de la obediencia. Imagínate tú un matrimonio, Josué y su esposa, era poder, hermanos.
Un varón y una dama, así, hermanos, son poder de Dios, hermanos. Por eso el pueblo se sometió a ellos. ¿Tú te acuerdas que está el rey Asuero allá en Persa? Y entonces le pide a su mujer, a ver, ven, que te voy a mostrar aquí con toda la gente que invité a la fiesta. Y la mujer dice, no voy. Basti, mándala a traer. No quiso, mi rey. Fíjate, la presión automática de todo. Llegan los eunucos y le dicen, mi rey, mire, tiene que hacer algo al respecto, mi rey. Porque si no, todas las mujeres del reino se van a, ¿qué, hermanos? A rebelar. Ahí va el hombre bien contento a la iglesia y la mujer no llega. Cuidado. Cuidado, hermanos. A veces llega la mujer y el hombre no llega. Peor, pero yo y mi casa indica que nosotros tenemos un compromiso con Dios. Aunque la iglesia no vaya, nosotros vamos. Aunque ellos den vuelta, nosotros seguimos. El varón comprende este concepto de la obediencia. Es aquel que entiende que Dios sabe lo que posee, lo que vende y lo que trae. Por lo tanto, entiende que Dios no espera más de lo que puede traer, hermanos. Debió haber sido Ananías decirle a su mujer, ¿sabes qué, mi amor? Vamos a hacer esto. ¿Tú crees que Zafira no pensó? Oye, vendimos la casa por $1 millón. ¿Cuántas cosas de Shein y Temu y Amazon no puedo comprar con esto? ¿Tú crees que no le pensó, hermanos? Por eso le bajaron el dinero al precio. Pero una dama de Dios dice, no, si nosotros quedamos en esto, mi amor, esto es lo que le vamos a dar a Dios. Y aquel, no, que ya te dije. Y a veces el hombre se enoja, Dice el filósofo griego, el que se enoja es porque ya perdió el debate. Entonces, cuando tu esposo se enoja, ya perdió el debate. No, que, y sujétate. Y la mujer, pero bien sabia, con la vista le está diciendo todo. Porque sabe que está mal. Pero el hombre, el varón de Dios, es aquel que tiene una relación primero con Dios, donde la falsedad no entra. Porque el temor está a la puerta y la fe es la esencia de la morada donde vive el Señor. Es aquel que está dispuesto a dar, porque sabe que no hay pérdida en el Señor, sino ventanas abiertas del cielo. Es aquel que con temor dirige a su mujer. Y unidos son, ¿qué? Temerosos, hermanos. Cuando Josué dice, yo y mi casa, se ve fácil, hermanos. Pero 110 años, ¿tú crees que no tenían su...? Porque yo le digo a la gente, cuando yo me casé con mi esposa tenía 17 años, hermanos, bien fácil. Pero ahorita ya tiene 48 como yo. Está formada ya en el Señor. Esto quiere decir que ya no estoy lidiando con una jovencita, hermanos. Pero si no nos ayudamos, ¿cómo caminamos? ¿Tú crees que todo el pueblo no veía a la mujer de Josué? Decía, ¿no? Si Josué dijo, yo y mi casa... Porque hay muchos que dicen, yo y mi casa y todos, no, nomás tú. La verdad, pero cuando Josué dice, yo y mi casa, hermanos, entendía este concepto. Y qué bello es cuando toda la casa le sirve a Dios, hermanos. Fíjate, qué bonito, hermanos, cuando hay abuelitos. Dios nos permita tener nietos, solamente Dios sabe. Ya le dije a Caleb, haznos justicia, amigo, ten muchos nietos, muchos hijos. Pero qué bonito sería, ¿a poco no? O sea, a veces como abuelita, no toque nada, no rompan aquí, ay, pues para eso son las cosas. Mejor como abuelita, vénganse, ¿en qué les puedo servir? ¿En qué les puedo ayudar? Tiernas, dulces, que cuando vengan los nietos, ¿qué quiere de comer, mijito? ¿Qué no le da su madre para que se lo dé yo? O sea, este concepto es cuando toda la familia, imagínate el abuelito, hermanos, fíjate. El día de hoy, ¿qué hacen con los viejos? Los meten, hermanos, a un lugar para que los cuide alguien más. Ve lo que están haciendo, hermanos. Cultura. Cultura. Tú vas allá a Guatemala, hermanos. Allá a Quicheo. Yo aquí en la casa son como 20. ¿Cómo, hermanos? Aquí está mi mamá y mi papá, están todos. Tú vas al Medio Oriente, hermanos, están todos en la casa, hermanos. ¿Y sabes cómo tratan a los abuelos? Llega el abuelito allá en Turquía. Aquí llega el abuelito, ya llegó el abuelo. No.
Ya va a contar lo mismo otra vez mi abuelo. Pero ve el poder de un abuelo, hermanos, que enseña a sus nietos. Toda esa sabiduría, toda esa experiencia, esas canas, decía el libro de Levíticos. Cuando vengan las canas te pones de pie y saludas. Ahora, ¿qué pasa? Llega el abuelo y ¿qué? ¿Cuál es la contraseña del wifi, abuelito, para ver qué hay? Ya no hay conexión, hermanos. Pero fíjate, Josué tenía una conexión, dice, yo y mi casa, y incluía a toda la familia, porque el abuelo es el abuelo, porque el padre es el padre, porque el hijo es el hijo, hermanos. O sea, qué bonito cuando se sirve en forma familiar, cuando se ejerce una autoridad, hermanos, cuando se ama a la esposa, cuando se es ejemplo a los hijos, cuando hay sujeción. Qué bonito cuando los hijos son sujetos, ¿no? Es bien bonito, hermanos. ¿A poco no? Que el hijo ya de 23 años, papá, ¿puedo ir? Si todavía vive en la casa, ¿a poco no? Y ahora, ¿dónde está el hijo? ¿A quién le dijo? ¿A qué horas va a llegar? Ya ni sabes qué está pasando, hermanos. Yo y mi casa es un concepto totalmente porque de otra manera, hermanos, tendríamos hijos como los hijos de Caín. Y no somos como los hijos de Caín, hermanos. Hablamos de un dominio, ¿qué? Colectivo. Hablamos de ¿qué? De yo y mi casa, todas las borregas. Todos, hermanos, hasta los machos cabríos, hasta los que tienen cuernos. O sea, Josué incluyó a toda su casa, hermanos. ¿Y por qué? Porque Josué sabía que de la mano de Dios estaba la bendición. Y lo único que tenía que hacer es que obedecer. Cuando tú ves el concepto de alguien ya anciano, más grande, como Josué, cuando dice yo y mi casa, ¿verdad? Indica que, si tú ves por ejemplo el Sanedrín, tenía que tener ciertas distinciones o características para que pudieran ser parte del Sanedrín. Hombres de verdad, hombres de virtud, hombres honestos. O sea, ¿qué indica? Es una persona que se controla a sí mismo. Está el hermano a los 60 años, trabaja y trabaja y trabaja y trabaja comprando casas. Pues ¿cuántas casas vas a comprar? O sea, ya llega un momento que espérate. Tu vida no está hecho para solamente adquirir, sino para dar. No estás ya, todavía no va a ser overtime, pues ¿cuánto overtime? ¿Cuántos no perdemos a nuestros hijos por overtime? ¿Cuántos no perdemos la vida? O sea, el ejemplo es que era gente que no era codiciosa, hermanos, de dinero, era gente que sabía lo que tenía. ¿Sabes que esto es lo que tengo y me voy a conformar? Mi esposa la otra vez estábamos platicando, me gustó mucho cuando platicamos, porque tuvimos una oportunidad de comprar un terreno, ¿no? Y dijo, oye, mi amor, que ya estaba usando todos mis dones de convencimiento, ¿no? Y me dijo algo que me hizo pensar, dice, pues, ¿para qué quieres más? Y así como que me entró en frío. Y es que es un concepto interesante, hermanos. ¿Para qué quiere uno más? Nadie sabe para quién trabaja, hermanos. Dice Josué, todo lo que les va a dar Dios, ni lo hicieron ustedes. Y Dios se los va a dar. Ellos no sabían, los amorreos, no sabían para quién estaban trabajando para ustedes. Las viñas y las casas, todo era para ustedes. Fíjate, el ejemplo del presbítero, hermanos, en la iglesia, hermanos, una persona que se controla a sí mismo y que gobierna bien su casa. El ejemplo de los siervos, ¿verdad? Cuando vemos Hechos 6, gente que tiene dominio propio, sabiduría y que controla su casa. ¿Qué cosas tienen en común todos ellos? Dominio propio, el dominio extendido con su familia y el dominio tribal, o sea, con toda su casa. ¿Qué tienen? Virtud, testimonio, verdad y en forma espiritual. El hombre, como Josué, sabía la diferencia. No cuestionaba. Sabía lo que era pecado y lo que no era pecado. Es más, la idea de lo del pecado, hermanos, es un término realmente griego. En griego es hamartía, se dice en griego. Y la idea viene de los grecorromanos. La mejor manera de entenderlo, hermanos, es de esta manera. Hazte cuenta que tú con tu familia estás peleando una guerra espiritual. Y entonces, del otro lado está el enemigo y tu familia todos tienen un arco. Entonces, del otro lado también tienen arcos. Te dan la oportunidad a ti para tirar primero. Si tú erras, si tú fallas y no le das al enemigo, estás muerto. Es el concepto de hamartías, errar, el pecado. El pecado, hermanos, no podemos estar, hermanos, probando para ver si es pecado. No podemos tomarnos el lujo de ver las consecuencias del pecado para ver si estaba mal. Con Dios tienes que creer con todo tu corazón que lo que Él dice está bien y está mal. No puedes probarlo, hermanos.
No intentes probarlo. Porque maldito el hombre que confía en el hombre, hermanos. Fíjate, si Dios dice esto está mal, no lo hagas. Créelo. No eres diferente a los demás. No lo hagas. Pero a veces uno dice, no, pero yo no soy como Ananías, yo soy diferente. No, yo no soy como Jeroboam, yo soy diferente. No, el pecado en el concepto hebreo, hermanos, viene de la palabra jatao, que indica ir contra Dios o contra el ser humano. Es una idea más propia o amplia y se apropia a lo que uno hace. ¿Qué indica? Cuando uno hace, uno va contra Dios. Es lo que dice la Escritura. ¿Pelearemos con Dios? ¿Somos más fuertes que Dios? Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? El secreto de la vida es este, hermanos. Nunca vayas en contra de lo que Dios diga. Y te va a ir bien en la vida. Créelo. Pero si vas en contra de Dios, para eso tienes a tu mujer. Oye, mi amor, ¿no oíste lo que dijo el hermano? No le hagas caso, es un exagerado. Pero escucha, mi amor. ¿Está bien lo que estamos haciendo? Aquí está. Léelo. Búscalo. Interprétalo. Ellos entendían, cuando Josué estaba dando su último sermón, él sabía, hermanos, el gran riesgo que había. Y respeta el libre albedrío y la autonomía de la iglesia. Yo siempre le he dicho a la iglesia, hermanos, yo no puedo mandarle a tu esposa. Esa es tu esposa y Dios te la dio a ti. O sea, yo puedo enseñarte la palabra, pero tú decides con tu esposa. Porque hay una autonomía de autoridad. Allá y acá. Yo puedo acá con mi casa, pero no puedo allá. Ahora, el concepto de la idolatría moderna es que, Josué lo entiende, él sabe que solamente él puede decidir por él y por su casa. ¿Tú te acuerdas de la iglesia de Cristo en Sardis, en Turquía? Dice, hay unos cuantos miembros que no han manchado sus vestiduras. ¿Qué indica esto? Que la mayoría de los miembros eran bien idólatras. Es lo que está diciendo la palabra de Dios. Que la mayoría de los miembros eran bien idólatras. Entonces, en este concepto, la idolatría moderna tiene que ver con qué, hermanos. Mencioné 4 dioses modernos. Tú decides. Tu hijo sabe si lo que para ti es importante en tu vida. Si para ti lo único que importa es dinero, él lo va a saber. Tu hijo sabe que si para ti lo único que importa eres tú, egoísta, lo va a saber. Si tu hijo es idólatra, es porque tú eres idólatra. Y si tu hijo piensa en el nacionalismo, es porque tú eres así. Cuando Josué, hermanos, da su último sermón, da su último mensaje, hermanos, entiende un concepto. Yo sé a quién sirvo. Yo no puedo decidir por ustedes. Pero yo puedo decidir por mi casa. Yo estoy casado con una dama de Dios, ¿entiende Josué? Y mi familia se sujeta, ¿por qué? Porque me respeta. ¿Por qué? Porque les he enseñado la ley de Dios. Y por lo tanto le entiende que ¿qué? Que Dios se merece su fidelidad. Y le da la opción a todos. Ustedes decidan. Pero ¿qué dice este Josué? Él entiende, hermanos. Como aquel salmo e himno que se canta mucho. Él entiende quién es Jehová. ¿Tú sabes quién es Jehová? Dice el salmo. Porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza, adorar a Jehová en la hermosura de la santidad. Porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza, adorar a Jehová en la hermosura de la santidad, y teme delante de él toda la tierra, y teme delante de él toda la tierra, y teme delante de él toda la tierra, porque grande es Jehová, porque grande es Jehová, porque grande es Jehová nuestro Dios. Tú decídelo, hermano. ¿Has escuchado las 2 lecciones? Las 3 si viniste ayer. Tú decídelo. Nadie puede decidir por ti.
Nadie puede decir por ti, hermana. Tú decides si eres de justicia o de injusticia. Si eres una Zafira o una mujer como la de Job. Si eres una Basti o alguien como Esther. Tú decídelo. Es tu decisión. Pero para aquellos que aman a Dios como lo amamos nosotros, aquellos que entendemos lo grande que es Dios y que sabemos que fuera de Dios no somos nada, aquellos que entendemos, hermanos, que solamente hay un Dios para servirle y no hay más dioses, ni debajo de la tierra ni arriba en los cielos, porque solamente hay un Señor y un Dios y un Padre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces comprendemos y servimos a Dios. ¿Por qué? Porque grande es Jehová y porque es digno de suprema alabanza. Decídelo tú. Esta mañana te vas de este lugar con una decisión en tu mente. Decídelo tú. Nadie te va a forzar. Nadie te va a obligar. Ni Josué con 110 años de servicio a Dios obligó al pueblo, cuanto más nosotros. Josué hizo algo increíble. Les dijo, si bien les parece, háganlo. Y si mal les parece, o sea, si Dios los ha tratado mal en toda esta travesía, entonces no les sirvas. Pero para aquellos como yo, hermanos, que crecimos fuera de la iglesia. No sé quién creció fuera de la iglesia, hermanos. Que vivimos en el mundo, hermanos, en la inmundicia del mundo. Aquellos que se emborracharon y estuvimos en los suelos como Nabucodonosor, como una bestia. Aquellos que fuimos consumidos por la gente en el mundo, hermanos. Aquellos que fueron azotados y zarandeados por el enemigo. Y que sabemos lo que es vivir en el mundo, hermanos. Tú sabes, hermanos, que no hay nada mejor que servirle a Jehová. Porque Él es grande. Porque grande es Jehová. Por eso me encanta el sermón de Josué. Porque en su última homilia, lo que hace Josué, hermanos, es que dice, ¿sabes qué? No es que no me importen, pero no puedo decidir por ustedes. Y la escritura es hermosa, hermanos, es bella, es impactante, hermanos. Porque cuando Josué termina su sermón, el pueblo decide servirle a Dios. Pero también había algunas familias que decidieron no servirle a Dios. Y por eso se necesitó jueces para corregir lo deficiente. Se utilizó a las naciones para humillar al pueblo de Israel. Y el pueblo no pudo salir de esclavitud, hermanos, espiritual, hasta que vino el Rey Jesús. Entonces la pregunta que yo tengo, hermanos, de ese momento, pasaron más de 1000 años para que viniera el Señor Jesús. ¿Cuántos años vas a dejar pasar para que tu vida tenga el dominio de Dios en ti? Si mal os parece, sigámosle sirviéndole al dinero, al dólar, hermanos. Si mal os parece, sigamos llenándonos de propiedades. Si mal os parece, sigamos siendo vanidosos. Sigamos llenando los closets de ropa que no necesitaremos. Si mal les parece, hermanos, sigamos siendo idólatras con la gente para que no haya una diferencia entre ellos y nosotros. Si mal os parece, hermanos, seamos racistas. Y si mal os parece, hermanos, vivamos como los del mundo. Pero acudo al razonamiento de tu mente. Pero qué bueno es servirle a Jehová. Qué bueno es tener a tu nietecito, a tu hijo, sirviéndole a Dios. Qué bueno es que tu nietecito diga, ora por mí, abuelito. Qué bueno es morir sabiendo, hermanos, que se deja una semilla en la iglesia del Señor. Y mi invitación es sencilla para ti, de parte de Dios. Decidamos bien a quién servir, porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Vamos a cantar un himno de invitación, pongámonos de pie y cantemos este hermoso himno. Pásenlo.
Solo de Jesús, la sangre de Jesús y un nuevo corazón. Solo de Jesús.